hacia lunes 2 de noviembre. ¿Cómo ha pasado el año, Felipe? Parece que me estaba sentando. Cuénteme. No, es que sigo impresionado para ahora que vamos a seguir un poco profundizando en las contrataciones, que sea lunes 2 de noviembre, impresionante cómo ha pasado este año tan particular. Qué rápido pasó realmente y básicamente haciendo poco. Sí. Bueno, cada uno trató de hacer las cosas que podía desde sus casas, cada uno trató más o menos de seguir en lo suyo, pero claro, el ritmo de muchas actividades lisa y llanamente se acabó, los restaurantes, el cine, todo lo que se demoró en volver, el deporte, el fútbol, qué sé yo, tantas cosas que... Los colegios, o sea... Los colegios que todavía no vuelven, algunos, poquitos volvieron. Las universidades... Ha sido un año bien especial. Increíblemente, que eso es lo más especial de todo, como es pandemia, como es en todo el mundo, ha sido en todas partes, pues, porque normalmente cuando te pasa algo súper raro, qué sé yo, un terremoto, un maremoto, algún descalabro de ese tipo, te pasa a ti nomás, como país. Pero aquí, que todos estén viviendo lo mismo, y que cuando digamos 2020 todo el mundo va a entender lo mismo, confinamiento, año raro, pandemia, todo eso, es muy poco común. En el lugar que estés, de cualquiera de los continentes, va a decir 2020 y todos van a entender más o menos lo mismo porque todos vivieron lo mismo. Además suma a propósito de esto mismo, Chile debe ser uno de los pocos países en el mundo que ha sostenido desde marzo el toque de queda. Hay otros que, por ejemplo, en Europa optaron recién ahora, en España, en Italia, en Francia, el confinamiento nocturno a raíz de la pandemia. Aquí, desde el inicio hasta ahora, bueno, hoy hubo novedades respecto del tema toque de queda, pero ahí hay otro antecedente más, pues llevamos, aparte de estar encerrados de día y encerrados de noche. Sí, es curioso el tema del toque de queda. Yo creo que en algún minuto se cruzó bastante con una decisión política pre-plebiscito. Yo creo que el toque de queda fue, no sé si utilizado, pero fue una herramienta. Y yo creo que ya llega el momento a recobrar las libertades, pero ojo, no es solamente en Chile donde se usa el toque de queda. Y hay muchos problemas en Europa, sobre todo por el tema. Le resta muchas libertades, pero claro, cuando uno ve las cifras de Europa del coronavirus, cómo volvieron post-verano, me parece que el toque de queda, sobre todo para la gente joven, sobre todo para poner restricciones en cierta actividad. Ahora, yo no sé si la mejor forma de restringir las libertades es con un toque de queda, pero nosotros que va pasado de Europa, el aprendizaje debe ser uno solo, y en ese sentido, Felipe, el toque de queda para controlar el coronavirus, sobre todo en el contagio de los jóvenes, puede ser una buena herramienta. Puede ser, sí. Es difícil que la gente se acostumbre, además que sobre todo allá han vivido el vaivén de esta ola, de sí, no, ahora sí, hay que volver, estamos listos, hagan lo que quieran. No, en realidad no, porque hay más contagio ahora que en la primera parte. Todas esas cosas, todo ese enredo, obviamente ha aportado bastante a que la gente esté entre incrédula, asustada y ciertas cosas, porque en general ningún gobierno del mundo estaba acostumbrado o tenía las herramientas como para algo así, y no hay nadie que haya pasado así con perfección esta prueba, digamos. En todos los países del mundo hay problemas, en algunos más graves que otros, donde los más incrédulos, los más tontones desde el comienzo no quisieron hacer nada. Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido en un momento. A rato Inglaterra, el Reino Unido, claro, fue a los que más han sufrido, digamos, pero en realidad han sufrido todos los países del mundo más o menos algo parecido. Tenemos la ventaja nosotros que nos lleva un rato de ventaja Europa, y podemos mirar de su realidad para tratar de no cometer nosotros los mismos errores. Lamentablemente estamos haciendo exactamente lo mismo, y como decía Einstein, cuando uno hace lo mismo, solo queda esperar los mismos resultados. Es muy probable. Tendríamos que ser demasiado especiales como pueblo, como raza, como no sé qué. Tendríamos que ser más queridos por nuestro señor Diosito, y ninguna de las tres cosas es muy factible ni muy lógica para que Sudamérica no viviera lo mismo que está viviendo Europa, una segunda ola, un rebrote. La única diferencia es que nosotros estamos haciendo el mismo camino más atrasado, nomás porque partimos después, pero
y el clima es distinto, pero la verdad es que si en España hubo un rebrote, si en Inglaterra hubo un rebrote, si en Alemania hubo un rebrote, si en Italia hubo un rebrote, no sé bajo qué condición podríamos esperar que aquí no pase lo mismo. De hecho, lo dijo el ministro París, disculpa Rodri, pero lo dijo. No, dale. Le preguntaron respecto de la situación crítica hoy día de Europa y él dijo, así textual, compatriotas, nuestro país también puede sufrir una segunda ola, más allá de que en el día a día vemos cómo se avanza, hay protocolos para ir a las piscinas, hay zonas que ya están en apertura inicial, se estableció también el protocolo para el tema en las playas, algo que en Europa, si ustedes se acuerdan, muchachos, abrieron las fronteras en pleno verano, no vimos mascarilla. Aquí por lo menos uno siente que respecto de este tipo de situaciones que muchas veces te escapan de las manos, acá se establecieron protocolos, hay bastante rigurosidad, hay fiscalizadores en las playas, van a abrir las piscinas, así que más allá de que tenga que abrirse el país o las playas o las piscinas, uno nota que por lo menos se están tomando medidas que en Europa vimos que no ocurrió. Sí, claro. El tema, Felipe y Cristian, es que yo no sé, por ejemplo, en Europa, y estoy tratando de buscar la estadística y la pregunté, no me han contestado, ¿cuánta gente, por ejemplo, se ha recontagiado? Porque esto partió el año pasado en Europa, o sea, partió este año en febrero, marzo, abril, y quiero saber cuántos de los contagios nuevos, porque en España hay a razón de 30.000 contagios nuevos, en Francia 40.000 contagios nuevos diarios, entonces quiero saber si la gente se está recontagiando, punto uno. Y por otro lado, en Chile, Cristian y Felipe, hay un total de 511.000 contagios, pero todavía en Chile somos 18 millones de habitantes, o sea, menos, o sea, la cantidad de gente que hay por contagiarse todavía y recontagiarse es muchísima. Entonces, ese es un dato que tenemos que manejarlo con mucho tiempo, con mucha calma, porque claro, nosotros decimos, hoy día se están contagiando 1.600 personas diarias, pero se han contagiado recién 511.000 personas. Entonces, hay un universo muy grande de personas que se pueden contagiar todavía, y ese es el problema. O sea, si tú dijeras, ¿sabes qué? No, se contagió ya más del 50% de la población y la gente que se contagió no se vuelve a contagiar, estaríamos en un escenario distinto. Pero todavía no llegamos ni siquiera al 10% de la población. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si bien el rebrote, es cierto que hoy día tenemos más experiencia, es cierto que tenemos más conocimiento, es cierto que hay más infraestructura crítica, que hay más camas y hay más ventiladores, pero cuando viene la segunda ola y lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, perdón, en Italia menos, lo que pasa en Reino Unido, que hoy día la medida que está primando es cuando las camas y los ventiladores se empiezan a ver un poquito ya amenazados que puede empezar la crisis, es que se toman las medidas más dramáticas, más drásticas, porque la gente sabe que hoy día el coronavirus no solamente es un resfrío, sino que genera ciertas inflamaciones, que cuando la gente llega a la UTI, no está en la UTI 3, 4 días, sino que está 15, 20 días para ser dado de alta. Hay una serie de conocimientos que ya tenemos, y en base a eso es como tenemos que ir trabajando este paso a paso, y claro, yo coincido con el ministro París, que si no nos cuidamos, y aunque quizás nos cuidemos, la segunda hora va a venir igual. Y ese es el tema que hay que ser muy solidario y muy respetuoso de la realidad nacional, y es por eso que hay situaciones tan distintas, Cristian y Felipe, y nos metemos un poquito ya en el informe que dijo el ministro París hoy día. ¿Qué dijo, Harry? ¿Qué dijo? A ver, muchachos, vamos primero con los anuncios realizados esta mañana en la voz de la subsecretaria de la Prevención del Delito, Catherine Martorell. Justamente lo que tiene que ver con el toque de queda. Cambia de horario desde este día jueves 5 de noviembre. Oh. El toque de queda parte desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. A las 12 de la noche arranca el toque de queda y a las 5 termina. Tenemos. Exactamente, hay una horita más. Buena, de libertad. Me gustó esa horita, Cristian. Me gustó esa horita mucho, Felipe. A mí también. La verdad porque quería un carretero, viejo. No, la verdad que estaba quedando un poquito corto. Uno se junta a las 7:30 y se tiene que ir a las 10:30. Sí, ¿verdad? Cuando te juntas a las 7:30, te vas a las 11:30. Ahí, perfecto. 4 horitas de conversa con la familia, con el amigo. Tenés que ir una hora después a buscar a las niñitas, pues cabrito. No, pero da lo mismo. Muy bien, me gustó. Ya, esa medida corre para todo el país, excepto para la región de Magallanes y Puerto Montt, que se mantiene su horario entre las 20... Los lagos. Los lagos.
desde las 20 a las 5 de la mañana en estas dos regiones. Pero el resto del país de 0 a 5 de la mañana. Eso Pero entonces, Cristian, es importante decir que en la región de Magallanes y los lagos el toque de queda es a las 20 horas. Sí, señor. No a las 23 como era en todo Chile. A las 20 horas. Es muy exigente. La verdad que la situación en esas dos regiones es muy compleja. Bueno, en las otras 13 regiones se prolonga o se acorta el toque de queda aparte a las 12 de la noche. En las dos regiones más complicadas del país, que son Magallanes y los lagos, a las 20 horas. Bueno, y a propósito de esto mismo, el Metro informó hace media hora nada más sus nuevos horarios de funcionamiento a partir de este cambio. De lunes a viernes va a operar de 6 de la mañana a 10 de la noche. 6 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 7 a 10 y domingos y festivos de 8 a 22 horas el funcionamiento del Metro. Vamos con los anuncios, muchachos, porque 5 comunas avanzan a transición y 16 a preparación desde este día jueves 5 de noviembre. Pasan a transición Pichidegua en la región de O'Higgins, Curanilahue en Los Álamos de la región del Biobío, Frutillar y Fresia en la región de los lagos. Pasan a transición, es decir, salen de cuarentena y están pasando a fase 2. Quienes pasan a preparación, es decir, fase 3. Pozo Almonte en la región de Tarapacá, Tierra Amarilla, Vallenar y Copiapó en la región de Atacama. Atención, Viña del Mar y Valparaíso en la región de Valparaíso pasan a preparación. En la región metropolitana, Puente Alto, Buin, Conchalí, San Ramón, La Granja, San Miguel y La Pintana avanzan a preparación. También lo harán Rengo y San Vicente en la región de O'Higgins y San José de Mariquina en la región de Los Ríos. Y sale de cuarentena y avanza a apertura inicial la comuna de Cerrillos en la región metropolitana. Todas estas medidas comienzan a regir desde este día jueves 5 de noviembre a las 5 de la mañana, muchachos. Ahí están los anuncios, anótenlos y recuérdenlo. Vamos con los casos. Los casos, 1.314 casos nuevos, 1.314 casos nuevos en las últimas 24 horas se reportaron. En tanto, se reportan 55 personas fallecidas, inscritas. Ya, por ejemplo, los casos activos siguen estando bajo los 10.000. Estamos en 9.074 casos activos, es decir, que son personas contagiantes. Fíjense en la cantidad de PCRs que se hicieron en las últimas 24 horas. Es una alta cantidad, 36.260 exámenes, con lo que ya estamos superando los 4.300.000 exámenes en total. Cifras que por lo menos en estos últimos días están variables, pero dentro de todo algo positivo. Sí, las cifras en realidad están bastante controladas en la región metropolitana. Siguen siendo complicado lo que está pasando en los lagos y en la región de Magallanes, que son las regiones más complicadas. Los lagos, por ejemplo, ayer tuvo 226 nuevos casos. 226 nuevos casos para los lagos es muchísimo. Eso es un poco lo que está pasando con el coronavirus. Me parece que tenemos que seguir el paso a paso. En la región metropolitana ha funcionado, hay regiones que son más complejas, pero bueno, es de esperar que el ministro París vaya teniendo y acertando un poco en la determinación que está tomando. No creo que se esté acelerando en la región metropolitana, pero hay que estar hay que ser muy solidario en cada una de las cosas que hace uno en la vida diaria. Oye, estoy viendo, muchachos, y bueno, también estaba en los títulos algo que está ocurriendo en las oficinas de extranjería en Santiago Centro, y hay una alta cantidad de ciudadanos extranjeros en las afueras de estas oficinas esperando obtener para primero poder regular su situación migratoria y obtener permisos principalmente para poder trabajar. La imagen realmente es preocupante. Cero distanciamiento social, son en su mayoría ciudadanos cubanos que buscan justamente regularizar su situación en nuestro país, pero no hay distanciamiento. Se ve que están reclamándole ahí a algunos funcionarios para variar largas filas, no hay mucho orden. Es preocupante lo que se está viendo en esta oficina de extranjería, dice ahí, tal cual como le estoy diciendo, muchachos. Es preocupante lo que ocurre a esta hora en el sector céntrico de la capital. El día de hoy
esta mañana supimos de los números que mostró el IMASEC del mes de septiembre y hablamos de una importante recuperación en la economía. Esto lo reveló el Banco Central al dar a conocer el índice mensual de actividad económica, IMASEC, el que cayó un 5,3% en septiembre, siendo por primera vez una caída en un solo dígito durante este año. Se refirió a esto el ministro Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, que dijo, si uno mira cuánto ha cambiado la economía respecto al mes anterior, dejando a un lado los efectos estacionales, vemos una mejora en la actividad económica que confirma una tendencia que veníamos observando a partir del mes de junio. Insisto, un IMASEC del 5,3%, de acuerdo a lo que dicen desde el gobierno, son señales positivas. Sí, a ver, es positivo sobre todo, Cristian, porque la estimación era que iba a ser un menos 6,5. Seguimos con cifras negativas, es un dígito y es menos de lo que esperaba el mercado. 5 fue solamente menos. Nada. O sea, a ver, en años anteriores tú decías el IMASEC 3 y estábamos, hoy día sería un escándalo, sería terrible. Dado la situación que estamos viviendo, dado que vamos bajando, era menos 6,5, un menos 5,3 nos permite mirar al final del túnel una pequeña luz que el mercado se está un poquito volviendo a la normalidad. Todavía no, estamos lejos, es un IMASEC negativo, pero vemos con cierta optimismo tal cual es al final del. Bueno, Felipe Rodrigo, ahí algún problemita en la conexión suya, mi querido Rodrigo. Temas políticos, temas que marcan la agenda esta semana y que pone fundamentalmente el foco el gobierno. Son tres temas los que... A ver, yo le pregunto y usted me va a contestar. A ver, don Felipe Bianchi. A ver si son los mismos. La acusación contra el ministro del Interior, Pérez. Bueno, se han desplegado, fíjense, desde el fin de semana los distintos ministros en pos de que no avance esta acusación constitucional. Por ejemplo, el día de ayer el ministro vocero Belolio se refirió a esto. Yo espero que se rechace la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, porque no tiene ninguna justificación jurídica, dijo el ministro Belolio. Simplemente es una cuestión política. Además, añadió el ministro Pérez, lleva 3 meses en el cargo, por tanto sería incomprensible para los chilenos que la oposición lo quisiera destituir. Finalmente, dice, lo están acusando por cuestiones que venían del pasado y por una lógica más bien utilitaria. Hace algún rato nada más habló el presidente Piñera y se refirió en términos similares a lo que ha dicho el vocero de gobierno, lo que ha dicho el mismo ministro Belolio respecto de esta acusación que esta semana va a vivir una nueva jornada en el Congreso. Ha sido bien errática la defensa del ministro Pérez, te diría yo, porque hasta el día de hoy no me parece que el discurso sea el adecuado y el correcto. Dice el gobierno a través de Belolio que esto no es una acusación técnica, jurídica, sino política, por supuesto. Lo que se está poniendo en duda es su actuación política, cómo cumplió el rol como ministro del Interior y específicamente en el caso primero del control de carabineros para que no se cometieran exabruptos que se cometieron. Recordemos todo lo que pasó bajo su mandato con el tema del joven que cae del puente, que lo lanzan del puente, otros heridos más, pero además está, y ahí se basaba la primera acusación, que también entiendo que está sumada a cosas nuevas, lo que pasó en el país durante el paro de los camioneros, sí, señor. De los camioneros. Sí, señor. Entonces se lo acusa de haber incumplido su rol político, efectivamente, de no haber, al punto que su primera defensa fue política, fue decir, mire, esto no es responsabilidad mía, en realidad el Carabineros depende del Ministerio de Defensa, no mío. Sí. Y ahí se produjo todo un enredo, acuérdense de todo lo que pasó. Bueno, por lo tanto, poner como defensa uno no de acuerdo con el fondo de la misma, que esto no tiene sentido porque una acusación política, eso es una acusación política y no tiene nada de malo que haya una acusación política para alguien que otro sector entiende que ha cumplido mal su rol político. Político significa de administración del mando, del poder. Tiene que ver con el poder, con cómo se usa el poder, eso es lo político, no es una mala palabra. Hay muchos tontones que todavía creen que es una mala palabra desde la época de la dictadura, no
No es que a un lado estén las buenas palabras, lo técnico, lo jurídico, lo matemático y lo ingenieril, y al otro las malas, lo político. No. Todos los que están ahí, incluyendo a Belolio y el gobierno, están por razones políticas, y en este caso la acusación es obviamente y legítimamente por razones políticas. Está muy bien. Es una posibilidad, digamos. Puede estar de acuerdo o no, pero es una posibilidad. Porque lo disfraza con su discurso Belolio como si al ser algo político fuera algo malo o equivocado o desadecuado. De eso se trata. Todo lo que pasa al interior del Congreso, todo lo que pasa con el gobierno, todo es político. Y el riesgo que corre un político cuando está acusado constitucionalmente es desaparecer 5 años de la actividad política. Sí, señor. Eso es. O sea, es porque estás en un cargo político. O sea, no se puede acusar políticamente a alguien que no está en un cargo político, y hoy día el ministro de Interior, ¿qué más político que eso? Entonces es rara la defensa. La va a asumir a propósito de Gabriel Saliasnik, que fue el mismo que defendió al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando mañana entonces se lleve a cabo esta acusación en su contra. Habrá que ver en mérito si gana la sensación de que lo ha hecho mal, y para hacerlo mal da lo mismo si lleva 3 meses o 6 años. Así que tampoco por ese lado la defensa tiene mucho sentido. Si ellos están convencidos que no lo hizo mal para lo que fue el paro de camioneros, si ellos están convencidos que ha manejado bien el actuar de Carabineros, bueno, habrá que defenderlo y ver a la votación si esa defensa le pareció razonable o no a los integrantes del Congreso. Está perfecto, de eso se trata. De eso son las acusaciones constitucionales, políticas, con un fondo político. Si no, terminarían en la cárcel, no en una acusación constitucional. Mañalich, por ejemplo, tuvo una acusación política que el Congreso decidió no aprobar. A Mañalich todavía se lo puede llevar a tribunales si alguien considera que cometió algún delito, como ocultar información o cambiar información en el uso de su cargo. Son áreas distintas, y las dos muy legítimas. Se requiere, Felipe, para que esta acusación continúe, el 50% más 1 de los votos presentes en la Cámara, y de haber asistencia completa, el umbral es 78 votos. Las bancadas de Chile Vamos suman 73 escaños, y en La Moneda necesitan 5 votos de la oposición para hacer que este libelo no prospere, ¿cierto? Pero desde este sector aseguran contar con 80 votos alineados. O sea, la oposición dice que ya cuenta con 80 votos, es decir, esto debiese prosperar el día de mañana cuando se vote en la Cámara. Y lo otro que va a ocurrir... Segundo tema, Felipe. No, ¿se acuerda que yo le iba a ir tirando eso? Sí, pues. Dele. Segundo tema, ¿cuándo y en qué situación está la posibilidad de que haya un segundo retiro del 10%? Se verá este día miércoles, mi querido Felipe y Rodrigo. La retiro de este 10% se va a revisar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Fíjense que ya desde la Cámara han informado un amplio apoyo a esta moción, y hoy aparece una nota en el diario La Tercera donde son consultados varios senadores. Claro, si se aprueba el retiro en la Cámara, ¿cierto? Después pasa al Senado y parece que esto debiese tener luz verde. De hecho, una encuesta que aparece hoy del Pulso Ciudadano de Activa Research arroja que un 85,7% está de acuerdo de los ciudadanos en que avance esta propuesta. Por lo tanto, va a ser un día importantísimo para La Moneda este día miércoles, y ver de qué forma se sigue tramitando este proyecto que busca sacar un segundo retiro del 10%. O sea, mañana martes, acusación contra el ministro del Interior. Miércoles, segundo paso de la votación para lo del segundo retiro del 10%. Entiendo que para esa votación del miércoles va a quedar afuera, por ser un tema más engorroso en términos del tiempo que se necesita para debatirlo, lo que habíamos hablado la semana pasada, Rodrigo, sí, claro, de las platas de las compañías de seguro. Claro. De la aseguradora, exactamente. Claro, exactamente. Ya, tercer tema que le planteo yo, no sé si era el tercero que tenía. Dele. Se ha renovado o ha renacido a partir de la publicación de un portal que es a su vez parte de los contenidos de un programa de radio que hace, no de radio, no sé, de redes, que hace Mauricio Jürgensen, Alejandra Valle y otros más. Una publicación donde se vuelve a acusar. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado el tema? Lo fuimos conversando durante el año,
las reuniones que hubo en el inicio casi de este año, durante marzo, cuando todavía era Andrés Chadwick el ministro del Interior, las reuniones que hubo en La Moneda, llamadas por el presidente y por el ministro del Interior a distintos editores de los medios televisivos de nuestro país, Canal 13, TVN, Televisión, Mega y la red, más los conductores de los noticiarios de esos canales, donde el presidente les habría pedido ayudar, así con esas palabras, en dar la imagen hacia la sociedad de que había vuelto la normalidad en lo que fue llamado en su momento la nueva normalidad. Sí. Para mí el tema no es sorpresa. No sé si ustedes tienen buena memoria, muchachos, sí, pero lo conversamos más de una vez que esto había pasado, digamos. Sí, me acuerdo. Era parte de las cosas que había pasado. Ahora, la polémica se da porque no todo el mundo lo sabía y se ha producido ahora una cierta sorpresa generalizada del ciudadano diciendo, bueno, ¿y qué fueron esas reuniones? ¿Están pauteados los editores generales? ¿Dijeron lo que Piñera les dijo que dijeran? ¿Hicieron su trabajo? ¿No lo hicieron? Y en eso ha explotado toda una polémica, digamos. Sí, fíjate que de hecho en Twitter comenzó a circular un artículo del portal que se llama La Voz de los que sobran.cl y que titula a un año... Es el que te digo yo, que es un portal que a la vez es el mismo del programa que hacen con Alejandro Hoy. Sí, es verdad, y ahí bueno se detalla las reuniones secretas de Piñera y sus ministros con altos ejecutivos y rostros de televisión, y ahí efectivamente se hace un repaso, una cronología de cómo fueron circulando por las oficinas del Palacio los editores de los distintos canales, las sugerencias que se les hicieron y las sugerencias que ellos hicieron incluso a los periodistas, a quienes tenían que hacer el día a día en la calle mientras el estallido estaba en su punto más álgido, como los camarógrafos y periodistas eran poco menos que correteados por la gente que estaba en las calles porque consideraban que la información se estaba manipulando, que no se estaba entregando la realidad de lo que ocurría en las calles, sino que se estaba de alguna manera satanizando un movimiento que exigía una justicia social y un nuevo pacto de las autoridades con la gente. En ese sentido, como yo sé que a Rodrigo le encantan estos temas. Sí, ¿cómo has visto desde el periodismo? Y yo creo que eso es muy habitual, ¿no? La famosa reunión en off, ¿no? Claro. Sí y no, porque yo creo que son dos campos que conviene entender bien. Es lógico, es normal, es habitual que cualquier gobierno llame a un grupo de editores y de periodistas para contarles algo desde la visión de ese gobierno que está pasando y cómo ven ellos que va a seguir pasando, qué va a pasar, qué no va a pasar. Muy comunes, y no es un desprestigio profesional ir a esas reuniones, digamos. Más bien es una obligación. Te está llamando el presidente de la República y el ministro del Interior para contarte algo, exactamente. Está lleno de reuniones así, de desayunos, de almuerzos, de no sé qué, pero no para que se entienda bien, no para ser necesariamente un contubernio y llegar a acuerdos de beneficiar a una persona y nada, sino, por ejemplo, yo he participado en 500 reuniones en La Moneda de distintos gobiernos para ver la seguridad en los estadios, por ejemplo. Y una de esas reuniones es qué opinan los periodistas deportivos, y ahí vamos más a los giles a sentarnos con el presidente o el ministro del Interior y quien sea, para dar ideas, para dar comentarios, qué sé yo. El tema es que esas cosas son públicas, se sabe. Entonces yo creo que aquí el área problemática son dos. La primera, que es lo que corresponde profesionalmente cuando uno va a una reunión así, es en el espacio que tiene uno, una columna de diario, una columna de radio, un programa, las noticias, donde sea, decirlo. Bueno, fuimos un grupo de periodistas invitados por el presidente de la República, y el presidente de la República y el ministro del Interior tendrán que entender que cuando te están haciendo la invitación, eso va a pasar, digamos, porque es una obligación periodística transparentar que esa reunión se llevó a cabo. No es como ocurre en ciertas cosas donde efectivamente hay una obligación de mantener en secreto lo que se conversó, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo, la Segunda Guerra Mundial, y Churchill se reunía con algunos periodistas para contarles que si tenían información que iba a atacar a Alemania, por favor no lo publicaran mañana porque le iba a hacer cambiar a ellos su estrategia. Bueno, ahí hay una situación país que ocurre normalmente para situaciones tan conflictivas como una guerra, que puede ser entendible. Este no era el caso. Si te llama durante la explosión social el presidente y el ministro, tú cuentas y dices, fuimos llamados por el presidente y el ministro donde se puso la mirada de ellos, no sé qué.
Y ya en esa reunión, me parece a mí, si estamos buscando la perfección del hecho, digamos, insisto, no está mal ir. El tema es qué haces con eso. En esa reunión, si es que no fue tema, si es que no se conversó, en la obligación de ese editor o de ese periodista o de ese conductor es decirle, gracias por la información, gracias por la invitación, señor presidente, usted comprenderá que usted es una fuente más de todo nuestro trabajo para ver qué es lo que efectivamente está pasando, para ver cómo lo vamos a seguir reporteando, para ver lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Una fuente que tiene el mismo valor de nuestra reunión mañana o pasado con con los doctores de, qué sé yo, del hospital no sé qué, con la gente que ha participado en las protestas para ver el trato que está recibiendo la policía, con los mismos policías. Uno más, de muchas fuentes, para que entienda la máxima autoridad del país que lo que está haciendo no es pautear a esa gente, porque si esa gente no cuenta que hubo esa reunión, sí lo que va a pasar es que, y no dice esas cosas en la reunión, lo que va a pasar es que legítimamente hoy, como está pasando, mucha gente diga, claro, ahí les dijeron que dijeran que estaba todo bien para que la gente volviera a salir a las calles y volvieran a abrir los negocios. Ahí les dijeron que Carabineros lo estaba haciendo el después y que informaran de ciertas cosas y de ciertas no. Queda la duda planteada y eso es malo siempre para el periodismo. Sí, señor. No puede pasar. Por eso, y visto desde ese punto de vista, estamos como las pelotas porque ni un medio dijo que iba a esa reunión, ni un medio partió diciendo eso, poco se supo eso, entonces... No, la supimos nosotros por pasillo, por amistad, claro, por otras cosas, pero nadie lo dijo como lo tendría que haber dicho, digamos. Mira, Felipe, Rodrigo... Y hoy día se está pagando el precio de eso, yo creo que es un error. Hay una reunión oficial en territorio oficial, en La Moneda, en las oficinas de La Moneda, no es un off the record. Fíjate que en este artículo del cual hablamos, muchachos, imagínate, hace ya más de un año, en el relato de cómo ocurren estos hechos, señala en un párrafo, el 25 de octubre, viernes 25 de octubre del 2019, mediante una carta firmada por Iván Mesano, presidente de FETRA TV, denunciaba a la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, la cita que había ocurrido el sábado 19 de octubre, es decir, un día después del estallido. Dice, nos permitimos denunciar una práctica anticonstitucional y antidemocrática por parte del gobierno y su ministro del Interior, el que ha citado en el curso de esta semana a todos los directores ejecutivos de medios de televisión a La Moneda, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa para cubrir la información de los medios. Para ahí un segundo. Paro. No es así, digamos. No, en esto hay que ser completamente ecuánime y honesto. Evidentemente, el presidente de la República y el ministro del Interior o cualquier otro ministro de cualquier cartera no comete un delito ni es anticonstitucional que cite a un sector de la prensa a exponerle algún punto de vista. No solo no es ilegal, sino que es totalmente normal y ha pasado siempre en distintas etapas de la historia de este país, de todos los países, de todos los gobiernos. Para hacer un paralelo, es como cuando el presidente de la NFP llama a que vengan de los medios porque tiene algo que preguntarle y que decirle. Puede decir, ¿sabe qué? Lo que les voy a contar o lo que les voy a decir no es para publicar, y ahí pasa a ser off the record, pero lo que no puede evitar ni pedir es que no se sepa que hubo esa reunión. Entonces, claro. La primera obligación de esos editores, de esos conductores de noticias es decir, fuimos citados a una reunión oficial, porque en La Moneda, no fue en la casa de Piñera una tarde, en las oficinas de La Moneda, para decirnos tal o cual cosa. De hecho, se comentó en su momento lo que le había dicho, que le ayudaran al gobierno a comentar que las cosas estaban mejorando, que había una nueva normalidad. Y yo me acuerdo de haber conversado, y lo hablamos en el programa hace algunos meses, de algunos periodistas que decían, está medio equivocado, por decirlo en términos elegantes, el presidente, porque está convencido que se acabó la pandemia. Y estamos hablando antes de que explotara de verdad, estamos hablando de cuando estaba todavía Mañalich. Cuando decían que el pique iba a ser el 26 claro. El día del plebiscito. El pique va a ser el día del plebiscito. Pero mira, acuérdese del concepto nomás. En el momento en que se exponía y se vertía el concepto de la nueva normalidad, ese fue el momento. Si uno revisa lo que hicieron los medios, me da la impresión, no quiero ser defensor de nadie ni abogado del diablo, que en muchos casos no lo hicieron. Porque siguió pasando que se informaba que esta cuestión estaba explotando, que era cada vez peor. Se informó las quejas de Alejandra Matu, de otra gente. Permanentemente en las conferencias de prensa se importunó desde la mirada de ellos a Mañalich.
Es decir, no es que haya salido al otro día en primera página y en todas las noticias, pueblo de Chile, la calma ha retornado, vuelvan a las calles. Eso no pasó. Si era eso lo que quería el gobierno, ahí actuó bien la prensa. Pero por cualquier duda, y lo estamos viviendo ahora, que pudiera haber quedado, tienen la obligación, y es lo lógico y es lo profesional los medios, decir, fuimos citados a la moneda por las autoridades, nos plantearon ciertas cosas, y la tomaremos, incluso decírsela a las autoridades, la tomaremos como la debe tomar un periodista profesional y con formación ética, como una fuente más, como una opinión más de alguien que dice, ¿sabe qué? A mí me parece que esto ya está bien, pero sé que yo tengo otra información, así que no le voy a hacer mucho caso, ¿qué quiere que le diga? Eso también ha pasado muchas veces. Por lo tanto, por ahí había una obligación que yo creo que incumplieron los que tuvieron responsabilidad en esas reuniones, porque hoy día la gente duda. ¿Por qué duda? Porque no se supo. Y que no se sepa es una mala idea. Felipe, tema apasionante, tenemos que ir a una pausa y volvemos en Metrópolis. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha.